tardes, espero se encuentren bien el día de hoy, 18 de octubre del 2022. Y bueno, es un placer, como siempre indico, estar en estos espacios tecnoformativos desde su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas del Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hoy vamos a hablar un poco de los delitos, todavía quedamos en el robo agravado contra la propiedad y luego algunos delitos contra la libertad individual. Y pues la próxima clase, que nos quedaría un solo encuentro, fueron 4 encuentros programados, pues hablaremos del peculado. En cuanto a los delitos contra la propiedad, que seguimos con ellos, vamos a iniciar hoy con el artículo 455, robo genérico, capítulo 2 del robo, de la extorsión y del secuestro, Código Penal del 2005. Quien por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Es un delito, pues, efectivamente de sujeto activo y pasivo indiferente, porque dice quién de por medio de violencia o amenazas, no me indica que tenga una cualidad específica. El sujeto activo, el sujeto pasivo tampoco tiene ninguna cualidad específica, solamente pues va a ser la persona a quien, donde va a recaer la agresión. ¿Y cuál va a ser la agresión? En todo caso, el verbo violencia o amenazas de graves daños inminentes contra esa misma persona o las cosas. Lógicamente, el bien jurídico tutelado aquí pudiera decirse que es dual. Sin embargo, pues va más dirigido a la propiedad, porque una persona, pues cuando realiza ese tipo de acciones, pues lógicamente lo que pretende es apoderarse de la cosa mueble. ¿Por qué de la cosa mueble? Porque efectivamente es algo que se puede trasladar y mover de un sitio a otro y bueno, pasarla de la esfera de la propiedad de la víctima a la esfera de su propiedad, de su poder. Ese es el llamado robo genérico. El uso de violencias o amenazas está en el artículo 456 y es como una forma de agravar prácticamente la pena, y pues también forma parte de lo que se llama el robo arrebatón, que está en la primera parte del 456 y me permito leer. Dice, en la misma pena del artículo anterior incurrirá el individuo que en el acto de apoderarse la cosa mueble de otro o inmediatamente después haya hecho uso de violencias o amenazas antes dichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea en fin para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado en el delito. Aquí es cuando entramos a hablar del robo arrebatón, porque dice, si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa de la persona, la prisión será de 2 a 6 años. Como pueden observar, pues la pena cambia notablemente en cuanto al robo arrebatón y en cuanto al robo genérico, porque en el robo arrebatón, pues la violencia va dirigida, o sea, no es una violencia directa, sino es una violencia indirecta solamente de sustracción para apoderamiento de la cosa mueble, pero de manera rápida. Esto es el caso típico de los que roban los celulares, van en una moto y ven a alguien que está caminando con el celular o con una cartera y se lo alan, se lo quitan de manera intempestiva, rápida, pero lo que se consiguen es eso, es arrebatar. Lógicamente que pueden causar un poco de daño, ¿no? Porque por el ejercicio, el uso de la fuerza, pero casi siempre es arrebatar. Le arrebatan y pues salen corriendo o salen en la misma moto. Por eso no es una pena pues tan alta, sino es de 2 a 6 años, mientras que en el robo genérico es de 6 a 12, porque pues allí sí hay más violencia, hay constreñimiento y pues hay una amenaza inclusive psicológica. La persona pues se siente intimidada por el agresor y lógicamente pues da pie o tiende a favorecerlo en lo que le está pidiendo. Aquí en el robo arrebatón pues solamente es efectivamente eso robar. El parágrafo único dice quienes resulten implicados
en cualquiera de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales. Luego está el robo de documentos, el 457, que es muy parecido, dice quien por medio de violencias o amenazas de un grave daño a la persona o sus bienes haya constreñido a alguno a entregar, suscribir, destruir en detrimento suyo de un tercero un acto de documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales. Esto también, pues, prácticamente es de sujeto pasivo, activo, indiferente, pasivo, pudiera decirse que puede tener alguna cualidad porque si tiene algún documento que le está insinuando o que le está imponiendo que destruya, debe tener algún tipo de particularidad. Esto inclusive pues puede ir en concatenado con otro tipo de leyes especiales o de leyes orgánicas donde se verifique qué es lo que se está construyendo o qué es lo que se quiere efectivamente destruir para verificar en todo caso, si el sujeto pasivo requiere una cualidad específica, lógicamente. El robo a mano armada, que está en el 458, es lo que comúnmente se llama como robo agravado. El robo agravado, pues, lo constituye ciertos elementos característicos de él y dice así: cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada o por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si en fin se hubiera cometido por medio de ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 años a 17 años, sin perjuicio a la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Bueno, este artículo pues es bastante complejo y para desmembrarlo hay que saber por qué se llama robo agravado, porque efectivamente la persona puede hacer uso de cualquier medio idóneo para conseguir su objetivo. ¿Cuál sería? En primer lugar, pues que debe estar manifiestamente armada. Eso le da la característica de agravado. Puede estar uniformada o haciendo uso de un hábito religioso, lógicamente de manera disfrazada, eso le da el carácter de agravado, porque hay una especie de fraude allí, de un engaño donde la persona haciendo uso de esta vestimenta, pues lógicamente comete un hecho delictivo, por eso también se considera agravado. El sujeto activo es indiferente, no requiere que tenga una cualidad específica, se agrava es por la situación como disfraza o con el contexto como ejecuta el robo, pero el sujeto activo totalmente es indiferente. El sujeto pasivo también es indiferente. Cualquier persona puede ser víctima de un hecho delictivo de estos, de robo agravado. Y para que se configure, pues lógicamente debe existir un arma. Si no hay un arma, no necesariamente tiene que ser un arma de fuego, sino un arma donde efectivamente se pueda comprometer la vida de la víctima. Puede ser un cuchillo, inclusive un destornillador, cualquier objeto punzocortante o punzopenetrante que pueda comprometer algún órgano vital del ser humano y que lógicamente ocasione la muerte. Por eso se constituye error agravado. Cuando indica que sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de arma, porque casi siempre con el robo agravado se le aumenta o se le imputa o también a las personas que cometen hechos delictivos el porte ilícito de armas. O sea, quiere decir, si a Pedro Pérez, por ejemplo, se le imputó por el delito de robo agravado y también se verificó que tenía un arma y que no tenía porte, pues es robo agravado por la presunta comisión del delito de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego en perjuicio de tal cosa. Entonces, en el momento de poder establecer la pena, se va a sumar el delito de porte, se va a sumar el delito de robo agravado y se van a tomar los límites inferiores o los límites superiores de la pena para corresponder o a sacar la dosimetría penal.
Por eso es robo agravado. O sea, si es un delito pues bastante complejo, es delicado, tiene una pena alta de 10 a 17 años. El parágrafo único indica que esto ellos no son merecedores de beneficios procesales de aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Como pasa de 8 años en su límite inferior, pues lógicamente no les dan medida cautelar. Una persona que cometió ese hecho delictivo en la fase preparatoria, fue aprendido en flagrancia, no va a ser merecedor de una medida cautelar, siempre lo van a privar de libertad, luego en 45 días van a presentar el acto conclusivo y si en el acto conclusivo pues arroja suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal del imputado, lógicamente va a ser culpable y pues al ser culpable no va a ser merecedor de la suspensión de la ejecución de la pena porque pasa de 5 años y pues ahí va a tener que estar detenido aquí en el estado Táchira, en el Centro Penitenciario de Occidente o en cualquiera de los centros de reclusión, pero el más común pues es ese, por prácticamente más de los 3/4 partes de la pena, o sea, hay que decir que si le colocan 10 años, va a tener como mínimo 6 años detenido para poder, a ver si goza de alguna alternativa o qué beneficio se le puede dar, pero va a estar bastante tiempo detenido porque pues efectivamente es un delito grave, este robo agravado. Y más si se comete o producto del robo agravado, como muchas veces sucede también, pues hay un homicidio. Entonces se llamaría, por decir, homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo agravado. Cuando ustedes escuchen este tipo de situaciones, homicidio intencional en la ejecución de un robo agravado, quiere decir que le van a imputar el homicidio, puede ser simple del 405 o los calificados o lo agravado dependiendo, más el de robo agravado. O sea, le van a sacar dosimetría penal por el robo, por el porte seguramente y por el homicidio. Lógicamente, pues la pena no va a pasar del límite establecido en nuestra Constitución en el Código de 30 años. Se suman, pero siempre se van a atenuar. O sea, no se le, supongamos, aquí tiene 10 años, en el homicidio tiene 10 años. Le van sumando, pero siempre también se aplica las atenuantes y las agravantes. No puede pasar, sí, de los 30 años. O sea, puede ser que en el momento de sacar la cuenta llegue hasta 40, pero no le van a poner 40 años porque aquí no podemos colocar 40 años, hasta 30. Entonces, siempre va a llegar como límite hasta 30 años. Que eso tiene que haber cometido, pues, no sé, casi todo el catálogo de delitos para que le coloquen. Claro, sí han habido, ¿no? Sí han habido, pues, personas que les colocan hasta 30 años de prisión, de presidio, pues, lógicamente, porque supongamos, han dado muerte, homicidio, han violado y o sea, han robado. En los casos, inclusive de hace años, de una banda que había que se llamaba Los Pavones, ellos hacían eso, ellos entraban a las casas, robaban, era un robo agravado, violaban a las mujeres que estaban ahí en la casa y aparte de eso mataban a uno o dos de los que estaban en la casa. Entonces era el robo, era también el porte, era el homicidio y era la violación. O sea, muchas como 4 delitos. Y pues ahí se maneja el concurso ideal y el concurso del delito, pues para poder verificar qué pena, qué pena. Pero lógicamente que siempre lo va a agravar. Si hay más delitos en la ejecución de un solo delito, eso le va a agravar la pena, siempre porque se le va a sumar. Como dices tú, se le va a sumar los otros delitos, cosa que no ocurre en el sistema penal de adolescentes. En responsabilidad penal de adolescentes, un adolescente que violó, mató y robó, no le voy a sumar 10 más 10 más 10, no. ¿Por qué? Porque a ellos no se le colocan las penas del Código Penal. Solamente se le establecen sanciones y las sanciones de privación de libertad y su límite máximo es 10 años. Así en el mismo hecho haya robado, haya violado y haya matado. Hasta 10. Ajá, solo hasta 10. Entonces, y pues esos 10 años hasta ahí, o sea, no se le puede poner más de 10 años a un adolescente. Ujú. Por eso difiere mucho de adultos. Luego tenemos la extorsión, que también es otro delito contra la propiedad, y el delito dice así, el 459. Quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad haya constreñido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable
Dinero, cosas, títulos o documentos será castigado con prisión de 4 a 8 años. La pena establecida en este artículo se aumentará hasta una tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza de ejecutar un acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales. Este delito también es muy delicado porque, bueno, es de sujeto activo y pasivo indiferente. ¿Quién por medio? Cuando ustedes lean en una normativa, dicen quién infundiendo o quién realizando o quién cometa, quién es algo muy general, es indiferente. O sea, lo puede cometer el sujeto pasivo, el agresor, es indiferente, no debe tener una cualidad específica para cometer el hecho delictivo. El sujeto pasivo en el que recae la extorsión, la mayoría de las veces también son personas indiferentes, son sujetos pasivos indiferentes que no tienen ninguna cualidad. Lógicamente, aquí hay una amenaza porque por medio de temor, por medio de esa extorsión que le hacen, esa violencia psicológica, lo que quieren tener es un beneficio, lógicamente. ¿Y por qué está dentro de los delitos contra la propiedad? Porque afectan el patrimonio, el peculio. O sea, lo que ellos quieren obtener siempre va a ser dinero, alguna recompensa por esa extorsión que está allí. Lógicamente que este delito de extorsión también se puede comprometer o se puede enlazar en diversas leyes, dependiendo del contexto, porque si se extorsiona a un funcionario público, pues ya no sería por el Código Penal no solamente, sino por unas leyes especiales. Hay que revisar el contexto para ver si se le imputa el 459 o el de contenido en otras leyes. Igualmente, varía en el momento de la entrega. O sea, cómo fue el proceso de recolección. Si en el momento hay organismos que efectivamente realizan labores de inteligencia para que este tipo de delitos, pues las personas que son extorsionadas y los extorsionadores, pues sean capturados. Se avistan o se imponen en formas de inteligencia para pues asegurar que efectivamente haya la entrega. ¿La entrega de qué? Del dinero. Cuando está la entrega del dinero, casi siempre es donde aprenden a la persona y se configura el delito de extorsión. Es necesario que exista la entrega del dinero para que sea una ejecución plena de la comisión del delito. O sea, por eso todos los elementos del delito, o sea, o todos lo que atañe un delito en una norma, hay que escudriñarlo uno por uno. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? El verbo rector, el bien jurídico tutelado, si efectivamente hubo materialización del delito o la ejecución del delito, si hubo en este caso la extorsión, la entrega del dinero, es porque hay ejecución allí, porque casi siempre, si no, pues operarían las formas inacabadas o de demás, tentativa, frustración. Por eso, si no hay entrega, pues, o sea, porque hay que verificar si hubo conexión entonces por llamadas. O sea, si con el constreñimiento, lo que habla aquí de haber constreñido a alguien en ver, se hizo por medios telefónicos o por vía correo electrónico, ¿cómo fue en realidad? Porque si solamente hubo constreñimiento, pudiera derivarse a un delito solamente de amenazas, ¿no? Allí no habría extorsión. Porque o sea, amenazas, 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 y esos son delitos que operan distancia de parte agraviada. La entrega necesariamente tiene que configurarse, por eso digo que en estos casos hacen labores de inteligencia para configurar que sí hubo extorsión, para que se dé la ejecución plena del delito y se dé la materialización, porque si no, pues iría en otro ámbito del delito, se configuraría otro tipo penal. Igual, el secuestro, que es el 460, es bastante pues, largo. Casi siempre se dice que este tipo de delitos de secuestro son de carácter permanente desde el momento de que se capta o se priva a la persona de su lugar y es llevada a otro lugar. Voy a leer algunas partes que indican, dice, quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable, o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 20 años a 30 años. Si el secuestro se ejecutare para causar alarma, la pena será de 10 a 20 años de prisión. Em, aquí es muy importante porque dice siempre para obtener de ello de un tercero. Casi siempre este tipo de delitos también son de sujeto activo o pasivo indiferente. ¿Por qué está dentro del límite o dentro del rango de los de la contrapropiedad?
porque efectivamente también, o sea, lo que afecta, aparte afecta psicológicamente, pero lo que la recompensa, lo que quieren ellos es dinero, dinero, bienes y demás, que exacto, pero lo que buscan es afectar el patrimonio del sujeto pasivo. Por eso, porque quieren es una recompensa por el devolver en este caso a un ser humano. Y pues la pena aquí es de prisión de 20 a 30 en el primera parte y el de 10 a 20 años si se causa por alarma. ¿Por qué de 10? Porque a veces en estos secuestros lo que le llaman simulación de hecho punible, que también hay que verificar mucho que existe, los llamados autosecuestros que a veces personas pudientes que, uy, eso también, yo tuve varios casos de esa manera, adolescentes que se secuestraban o las hacían secuestrar por sus propios novios para obtener de sus padres o de su familia dinero. Entonces, pues, claro, en materia de adolescentes, ahorita cambió la ley, es hasta 10 años, pero antes ni siquiera el secuestro estaba dentro de los delitos que merecían privación. Entonces, lo que se le podía colocar era Ok, simulación de hecho punible. Dígame, Pedro Yacer, ¿cómo estás? ¿cómo está? ¿Cómo le va, profesora? Mire, que también quería, en el caso de la extorsión, cuando son cometidas por funcionarios, ya el nombre del delito cambia, ya es confusión. Exacto. Y a veces siempre o a veces hay una confusión cuando el funcionario comete el delito, pues le quieren dar el mismo nombre, y no es así, ya tiene un trato diferente por ser funcionario y que de alguna manera él pierde los beneficios cuando comete este tipo de delito. Ajá, por eso dije que hay que revisar el contexto para saber si es dentro del límite del Código Penal, si el sujeto activo y el pasivo es indiferente o si el sujeto activo es calificado, en este caso sería por un funcionario, pues ya no sería el Código Penal, sino sería la otra ley especial y casi siempre pues que es la ley contra la corrupción. Por eso hay que en cada tipo penal hay que revisar bien su contexto, su forma, sus elementos, quién lo cometió, cuál era el objeto para cometerlo, o sea, qué visión, cuál era el objetivo específico de cometerlo, qué argumentos o qué hizo uso él de su astucia, de su investidura, inclusive si es funcionario, bueno, de tantos elementos que puede una persona o un funcionario que con esa cualidad específica puede favorecerlo y cometer un hecho delictivo, ¿no? Lógicamente que es un delito bastante delicado, inclusive eh, eh, prestar teléfonos. O sea, eso los teléfonos son individuales, eso de prestárselos así sea a un amigo, es preferible no. ¿Por qué? Porque usted no sabe a quién está llamando, qué está haciendo con su Teléfono y las teléfono. cuentas bancarias también, pues, las cuentas bancarias, que hay gente que se deja para, no, mira, préstame la cuenta bancaria, ¿Cómo, ya sé? no sé si me escuchó. No. Las cuentas bancarias que también prestan las cuentas bancarias, y eso se convierte también en un delito, porque prestan las cuentas bancarias para que depositen el dinero producto de una extorsión, producto de un secuestro y todo eso. Exacto, así es, así es, así es. Él, aquí, un funcionario que es compañero de ustedes, porque tengo dos estudiantes presentes aquí, me está hablando que el manejo de las cuentas. Ustedes tampoco deben prestar cuentas bancarias, o sea, nadie debe prestar cuentas bancarias, a menos que sea para un familiar. Y eso es algo muy también que uno sepa de verdad que es alguien que de confianza. Todo es muy individual y es personal, porque las cuentas bancarias pues también se prestan a que una persona deposite o transfiera dinero proveniente de actividades ilícitas. Y pues lógicamente que todo eso tiene una relación y una conexidad y es fácilmente verificar cuántas personas también no estafan y les depositan en otras cuentas. Y no, deposítame en las cuentas de mi amiga o de X o de mi hermana y después ahí están metidos en un problemón. Y para verificar que efectivamente usted la prestó de buena fe, es algo muy subjetivo, porque, claro, es muy subjetivo, porque lo digo por experiencia propia. Yo cuando era juez, o sea, yo no creo en la palabra en ese momento de la persona que me están presentando. ¿Por qué no creo? Porque primero es la primera presentación, o sea, es lo que me dicen las actas policiales, pues lógicamente también ahí los funcionarios policiales tienen que tener ética.
y valores y levantar las actas policiales conforme efectivamente a lo que sucedió, a la verdad, porque eso es lo que le da garantía al operador de justicia, que el funcionario está actuando, haciendo bien su trabajo y que lo que le están presentando allí a esa persona detenida presuntamente tiene elementos que comprometen su responsabilidad. Por eso un juez, o sea, primero debe tener conocimiento, segundo debe tener bastante fuerza para poder privar a alguien de la libertad con base a lo que está en el acta policial, porque yo cuando era juez privaba de libertad a las personas con base en lo que está en el acta policial. Sí. Y eso es algo que pesa, que pesa. Y lógicamente la persona que está allí delante de uno, pues puede decir mentiras, puede utilizar inclusive su astucia, llorar y demás, y uno como juez no puede, en el momento que yo era juez, no puedo sentir ningún tipo de, ay, de pobrecito, o de que será verdad lo que me dice, sentir esa duda, no puedo, no se puede sentir eso. Usted actúa con base a las actas policiales, a lo que está en la entrevista y demás, y posteriormente en el juicio, si se llega a juicio, pues se dilucidarán todas estas cuestiones que ahí ya entra otro campo, pero eso es parte del proceso penal de verificar expresiones faciales, expresiones verbales, expresiones corporales. Usted hace la concatenación de todas las pruebas, de todo lo que tiene, sopesa cuáles son los elementos que constituyen pruebas directas, cuáles son los que no pruebas directas, y dependiendo del análisis y de la manipulación de todas esas pruebas, pues emite una sentencia, que puede ser condenatoria o que puede ser absolutoria. Pero lógicamente eso lo da el proceso. A primera vista, el operador de justicia no puede creerle a la persona, por eso casi siempre en los delitos de extorsión llegan dos o tres personas y dicen, no, pero es que yo lo que hice fue prestarle el teléfono, yo ni siquiera sabía, yo lo que hice fue prestarle la cuenta bancaria. ¿Cómo en ese momento un operador de justicia no tiene la certeza? Pues todos van presos, lamentándolo mucho. Por eso es algo tan delicado. Por eso no presten sus teléfonos, no presten cuentas bancarias, no presten nada que sea de su propio uso. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Okay? Ese es el secuestro. Dentro del secuestro, pues hay cooperadores inmediatos, facilitadores, los cooperadores inmediatos que, pues bueno, hacen uso de llevarle comida, los que hacen uso de transporte, todos esos también caen detenidos porque tienen participación. Y estos cooperadores y facilitadores, lógicamente, pues se aprovechan de la situación. Casi siempre, o sea, están conscientes de lo que están haciendo y piensan, ah, no, pero yo solamente lo que hice fue llevarle la comida, yo solamente lo que hice fue prestar el carro. No, tienen participación directa en ese secuestro, porque lógicamente están facilitando la ejecución del delito y están cooperando en la ejecución de ese mismo delito. Y lógicamente, ¿qué están esperando? Pues pecunio también, porque ellos van a tener una partida de lo que está allí, de lo que se van a cobrar. Son delitos pues, bastante delicados. El favorecimiento del secuestro está en el 461 y dice que pues en los que fueran los casos previstos en el artículo 84, sin dar parte en ello a la autoridad, haya llevado correspondencias o mensajes escritos o verbales para hacer que se consiga el fin del delito previsto en el artículo anterior, será castigado de prisión de 4 meses a 3 años. Pues el que favorece, o sea, el que lleva como la correspondencia, que también es un estilo de favorecer, más bien, bueno, dice a mí que es muy poquito, de 4 meses a 3 años, porque igual la persona está consciente que tienen a una persona secuestrada. Y, o sea, y una persona que está secuestrada, pues lógicamente está violentándose psicológicamente, físicamente, o sea, está privada ilegítimamente de su libertad, o sea, es un cúmulo de emociones y sensaciones que esta persona es allí que sin saber de su vida o qué va a pasar con su vida. Una persona que favorece el secuestro debería tener más. Yo le colocaría todo, 3 años. Ahí sí soy bastante, pues, dura, inquisitiva. Luego vienen los otros delitos contra la propiedad, que es la estafa y otros fraudes. La estafa también es algo que se da muy común hoy en día. Las personas por cualquier tipo y atendiendo a su astucia, a su engaño, pueden pues estafar o defraudar a otros, ¿no? Dice, el que con artificios o medios capaces de engañar, sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error,
procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado de prisión de 1 a 5 años. La pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de la administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o un instituto de asistencia social. Ahí me quedan 10 minutos, infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario. El que cometiere el delito previsto en el artículo en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a tercera parte. Esto es algo que también, o sea, casi siempre, pues bueno, puede ser calificado o indiferente dependiendo del contexto. Pero lo que aquí hace y para que se configure el delito de estafa es ese, que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndolo en error, procure pues un beneficio. Es ese artificio, ese engaño. ¿Cuándo una persona puede utilizar engaño y astucia? Pues lógicamente cuando dice mentiras. Por decir, una persona se presenta en determinado sitio y se viste muy bien y dice que es abogado y engaña a la otra persona y qué sé yo, ¿qué ha pasado? Llega a las cárceles y ofrece sus servicios de abogado cuando no es abogado y se contacta inclusive con las personas familiares de ese imputado, el que está detenido. Pero tanta su elocuencia, ¿verdad? Y su forma de vestir que sí, no, él es abogado, el doctor, la doctora, el doctor. Y bueno, yo necesito tanta cantidad de dinero para empezarle a tramitar su caso y saca el dinero. Y después no es ni abogado, y dónde está, no lo consiguen más nunca, y no era abogado. Eso por lo más así, pero otros que se han dado estafas de terrenos, estafas de casas, que venden casas que ya están vendidas y pertenecen a otra persona, y le dicen esa extensión de terreno, ¿usted ve esa casa que está allá? Eso es mío. Y sí, mire, aquí están los documentos y tal, y estafan, hacen fraude, pero tienen tanta astucia, o sea, que inducen en error. Por eso inducen en error a una persona normal, a una persona que no tenga ese grado de malicia o que teniendo malicia se lo deja llevar. ¿Por qué? Por la avaricia. Porque ve, me están presentando la facilidad, es tremendo negocio, muy fácil, y la avaricia lo cega y cae después como víctima en un delito de estafa. Pero pasa precisamente, ¿por qué? Porque no hay control de emociones, porque nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por lo que sentimos en ese momento y por lo que reaccionamos a determinados impulsos que son percibidos por nuestros sentidos. Así de sencillo, que lleva una persona que efectivamente sea víctima, pues la avaricia, pero la avaricia está dentro de los estados inclusive de la emoción del miedo. ¿Por qué el miedo? Porque si una persona siente miedo de que no tenga dinero después o que no pueda solventar sus necesidades, pues puede llevarlo a que sea propenso, vulnerable a que sea víctima de un delito de estos de estafa. Entonces, las emociones están en todo, en todo. De hecho, mi tesis doctoral se basa en el derecho emocional, que eso no existe, o sea, no, está a nivel embrionario, me decía un magistrado. El derecho emocional en Venezuela y en todas partes del universo, del mundo, está a nivel embrionario, porque eso es algo que no se ha escrito. Sí se ha escrito sobre la inteligencia emocional, que uno de los principales precursores es Daniel Goleman, educación emocional, y a nivel de neurociencias y de derecho. Y neurociencias, ¿por qué? Porque es la ciencia que estudia el sistema nervioso y trata efectivamente que va relacionada con el ámbito del derecho penal para determinar inclusive patologías. En el momento que una persona comete un hecho delictivo, si la persona tiene algún tipo de trastorno o algún tipo de delirio o tiene un cortocircuito, lo secuestró la glándula y pues comete un hecho delictivo, pues todo eso, pero se hacen mapas mentales a nivel neuronal. Pero eso es neurociencia y hoy aplicada al mundo del neuroderecho. Pero también eso, el neuroderecho está iniciando. Neuroderecho, neuroderecho. Eso es algo que está también en proceso. Bueno, ahí tienen material para sus tesis. Ahí tienen material para sus tesis. Claro, la idea es pensar, como decía Emmanuel Kant, atrévete a pensar. O sea, no te quedes con paradigmas de los demás o no sean sucursales del conocimiento.
Por lo menos yo, pues, muy humildemente, yo siempre he sido rebelde. Yo quiero ir más allá de lo que me pueden decir. Si Aristóteles y Platón y todos estos grandes filósofos, ellos pensaron de la nada, porque ellos no tenían bases doctrinarias de nadie. Ellos eran filósofos que fueron solamente pensando, lógica, razonamientos y demás, y emitían sus propias teorías. ¿Por qué nosotros no? Nosotros lo podemos hacer también. Así nos digan locos. Pero es preferible que nos digan locos y que usted exponga que usted siempre tenga miedo de que le digan loco, de que no piensa. Bueno, diga la doctora Adriana, pues está pensando una cosa que se ve como derecho espacial, una cosa. Pero es así, piénsete, atrévete a pensar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase de hoy está muy buena, pero si no me van a cortar aquí el tiempo. Y la frase de hoy va a ser Marco Aurelio. Marco Aurelio dijo, quien no sabe para qué vive, no sabe quién es. Quien no sabe para qué vive, no sabe quién es. Quien no sabe para qué vive, no sabe quién es. Y pues se aplica a todo nuestro contexto, y más a ustedes estudiando Derecho. O sea, debemos saber por qué vivimos, para qué vivimos y cuál es nuestro proyecto de vida. En todo caso, siempre debemos tener un propósito en la vida, o sea, tener metas y visiones establecidas pues para seguir adelante, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. En este caso, bueno, nuestra patria Venezuela, que es tan hermosa, pues trabajar por ella y para ella y siendo cada día mejor profesional y mejor, bueno, hermano, hijo, novio, novia, esposa y demás. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos queda solamente el peculado. Los invito a que terminen de revisar los delitos contra la libertad individual, que no los pude dar hoy. Eso están en delitos contra la libertad individual. De todas maneras, los que hicieron bien el esquema saben dónde están consagrados los delitos contra la libertad individual. Los invito a que los lean y traten de, pues, escudriñarlos. ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Cuál es el sujeto pasivo? Hagan eso más bien de tarea, de relajamiento. Cuando ustedes se pongan a ver películas de Netflix, que a veces son muy buenas, así esas series, y una tras otra, agarren el Código Penal y lean los artículos uno tras otro y uno tras otro. Y así se les pasa el día y la tarde. Bueno, feliz tarde, un placer y hasta luego, Yacer, que esté muy bien, que le vaya bien, estamos en contacto. Cuídense.